Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Barça 68-86, en el que es ya el tercer encuentro que perdemos en el head-to-head, en el cara a cara, frente al conjunto blaugrana. Derrota justa frente a un Barça que de nuevo fue netamente superior y que desde el primer cuarto nos marcó un parcial tremendamente potente y a partir de ahí tuvimos que ir ya, insisto, desde el inicio a remolque, a contracorriente. Vamos a hacer valoración en lo que son distintos aspectos del juego para analizar lo que ha sido el partido. Voy a empezar con lo que fue el aspecto defensivo del Real Madrid, luego iré con todo lo que tiene que ver con el ataque, que finalmente fue la losa para el equipo, en lo que fue al final un conato de remontada, un amago de remontada, y luego concluiremos hablando del aspecto mental, anímico y de confianza que tiene el equipo de cara a los clásicos y la sensación que veo yo también a nivel físico ahora mismo de este Real Madrid que tiene deficiencias claras, individuales y colectivas. En cuanto a lo defensivo, creo que estuvimos tremendamente faltos de intensidad al principio, en cuanto a bloqueos y rebloqueos y sobre todo y más importante en los indirectos que juega tanto el Barça, que es un conjunto que juega sistemas bastante claros con el bloqueo indirecto entre exteriores e interiores. Gran ejemplo es Tomás Eurtel, que prácticamente luego después de todo esto estuvo inédito en el partido porque restaba muchísimo más que sumaba. Era una auténtica lacra dentro del parquet. De nuevo, insisto, más allá de sus problemas físicos fue una lacra, y la Provítola se aprovechó de ello para ir cogiendo confianza y al final proclamarse el MVP del Barça y siendo el auténtico aniquilador de los de Sarunas Jasikevicius. Pero creo que a partir de ahí el equipo fue entrando poco a poco en barrena anímica y desde ese duelo nos fueron machacando. Luego, en el aspecto de las segundas oportunidades que también concedimos, otro problema, porque si encima tú no tienes un día atinado en ataque, que ahora hablaremos, defensivamente no cierras bien tu aro por momentos, pues obviamente el Barça tiene muchísima más calidad que tú ahora mismo, testada en lo que son los distintos duelos directos y en lo que es este momento ahora que estamos viviendo. Entonces realmente ellos iban a una marcha más, a una velocidad más, encontrando por momentos a Sanley, Brandon Davis, detallitos de, como siempre, Jokubaitis, dirección bastante precisa y por momentos alguna canasta importante también de Nick Calates, y en defensa pues Adam Hanga por momentos sí que daba nivel, Alberto Abalde, que fue uno de los líderes de alguna manera, aun con todas sus limitaciones creativas en el 5 para 5 ofensivo, pero al menos atrás se dejó el alma, y Tavares, que sí que en algunos momentos empezó a imponer su ley, pero defensivamente nos costó mucho adaptarnos a la exigencia de un Barça Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, realmente, en líneas generales, el partido se empezó a perder atrás y luego en ataque se sentenció, pero empezamos a perder defensivamente el encuentro. En la segunda parte, es verdad que el equipo subió líneas, empezó a defender mucho más fuerte, pusimos piernas, en eso también ayudó, insisto, con sus limitaciones, Nigel Williams-Goss, al igual que Abalde, Coser, con un mensaje bastante claro de Lasso, también de no confiar en los bases demasiado, ni en Eurtel, ni en Alocen, ni en Goss, poniendo un quinteto con el cual fue remontando con Hanga, con Abalde y Coser, es decir, con escoltas y aleros, y a partir de ahí el equipo encontró piernas y situaciones. A este Barça o le trabajas con piernas, de tú a tú físicamente, o te pasan por la piedra, te pasan por encima. Jugadores del nivel de Kyle Kuris, Dante Exum, como decimos, la Provítola, Jokubaitis, Calates, mucha calidad en sus manos y piernas, y si no estás a nivel, te pasan por encima. O sea que ahí sí, efectivamente dio la sensación en la segunda parte defensivamente que nos metíamos, pero no fue suficiente. Y no fue suficiente porque en ataque hicimos absolutamente el ridículo, con tiros muy mal seleccionados, algunos a final de posesión, otros ni siquiera hacía falta que el Barça hiciera su mejor defensa, ya nosotros nos liábamos solitos para generar un mal tiro. Desde el 6.75, una vez más, con un balance tremendamente pobre. Hubo un momento donde ellos iban, nosotros remontamos esos veintitantos puntos de ventaja y nos pusimos a 13 puntos, pero éramos incapaces de bajar esos 13 puntos. Hoy solo en ataque Eddie Tavares ha sido el auténtico Valladolid y líder con 25. Sí, Sergio Llull, 8 puntos, pero 0 de 6 en triples. Ridículo absolutamente en su selección y elección de juego, aunque al menos lo intentó y fue valiente. Nos encontramos también a Valde con esos 7 puntos y luego Fabián Coser, que para mí jugó muy poquito, 17 minutos. Creo que hoy era un día para que Fabián jugara 28 o 30 minutos porque el equipo necesitaba
de su capacidad incisiva para penetrar al menos, ya que por fuera el equipo no daba visos de generar. Y es que en ataque, los únicos aspectos que yo veía que el equipo era capaz de hacer daño era cuando pasábamos al poste el balón a Tavares. Ahí parecía que podíamos generar juego. Solo cuando Tavares tenía el balón más o menos cerca, o incluso los tiros de media distancia donde Tavares hoy ha estado prolífico y acertado. Insisto, ha sido el único jugador que ha estado metido en partido de verdad. El único. Todos los demás han estado, o muy fuera, o a un nivel paupérrimo, o sin solventar con calidad las distintas situaciones en ataque. Ya os digo, creo que ha sido un partido muy pobre de varios jugadores. Yabusel, otro ridículo más contra el Barça, 4 puntos en 31 minutos. Trey Tompkins en los 10 minutos que ha estado no ha hecho nada. Poirier, 10 minutos, 2 puntos. En fin, partido muy pobre también de Vincent Poirier. Nuestro juego interior, que muchos apostábamos que es superior al del Barça, y así que Vicius y compañía tienen la capacidad de desarticular ese físico de altura superior del Real Madrid, sacando en defensa a los pibos fuera, con ese pick and pop que juegan Brandon Davis y Sanley, pero también en ataque. O sea que el trabajo de Jasikevičius bueno, pero también las diferencias de calidades individuales en las comparativas de los jugadores creo que otra vez se han puesto en evidencia. Incluso hoy el Barça ha puesto encima de la mesa pues jugadores que no son las grandes estrellas, pero que van a aportar mucho. Hoy el partido para mí de Dante Exum ha sido realmente de mucho nivel. O sea, ha hecho un encuentro muy completo, 13 puntos creo que es su máxima anotación como jugador del Barça, corriendo la pista, realmente muy completo. Kyle Kouris 10 puntos, Calates 10 puntos, los 20 de la Provítola, 11 Brandon Davis. O sea que, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Bastante coral la aportación de anotación, pero es verdad que hoy Nicolás Laprovítola se hace otra vez héroe frente a su ex equipo y vuelve a demostrar que esta versión de Laprovítola, más de escolta que de base, porque de base están Jokubaitis y Calates más que Laprovítola, pues está tremendamente cómodo, juega muy inspirado frente al Real Madrid, con unos índices de acierto en los triples realmente sensacional, y nada que ver con las motivaciones de los ex culé del Real Madrid, ¿no? No tienen esa capacidad de generar impacto. Así que, bueno, la verdad es que, y lo valoro así por desgracia ya, no me cabreo, no tengo rabia, voy a analizar el aspecto mental y conclusiones así más globales del partido. Mentalmente nos tienen cogida la moral, desde el principio nos han sacado de la pista y luego, claro, a uno de los 2-3 mejores equipos de Europa, tú remontarle 20 puntos, 22, 25 puntos, pues obviamente es casi una quimera. No todos los días son fiesta, es verdad que la Supercopa les ganamos, ese día fue fiesta, lo normal es que cuando un equipo de este nivel te coge ventaja, pues al final no la pierda, y no la han perdido, y lo máximo que nos hemos acercado es a 13 puntos y guarismos aproximados. La verdad es que Lasso va a tenerle que dar una vuelta, y luego ya más adelante hablaremos de las modificaciones y el dinero que hay que inyectar en esta plantilla, las renovaciones y todas esas cosas que probablemente ya se tenían que haber hecho varias, que probablemente hay algún movimiento en fichajes que no ha sido el adecuado, visto lo visto, y todo eso ya, insisto, lo comentaremos. Pero la conclusión es que a nivel de ansiedad estamos muy ansiosos, psicológicamente el equipo le veo bastante down, bastante bajo, el head to head, el cara a cara, frente a tu máximo rival, 3-0 en este caso en los últimos tiempos, te hace muchísimo daño. En la pizarra también, Jasikevičius, pues sacando brillo al juego de indirectos debajo de la cancha, también a las puertas atrás, creo que han anotado 8 o 10 puntos en puerta atrás. Realmente eso creo que deja a las claras los niveles de atención y de trabajo defensivo y ofensivo de unos y de otros. Entonces, pues nada, no estoy cabreado, estoy vacío. Ya es como una sensación de, bueno, esto es lo que hay. Algunos seguirán con su discursito de carné de madridista, asumiendo esta cuestión como algo normal, donde ya nos levantaremos. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda. Somos el Real Madrid. No puede ser que nos ganen 3 veces consecutivas y con la sensación de, en mayor o menor medida, de que ellos han sido o superiores o tremendamente superiores. O bien nos ganan por paliza, o bien nos ganan de una manera o de otra. Llegamos a la Copa mal, el equipo está tocado también físicamente, lo de las bajas influye, sí, pero ellos también tienen las suyas, que ellos tienen también la baja de Corey Higgins, que después de Mirotic, el cual por cierto ya ha hecho un partido correctito y sin más, no lo han necesitado para ganarnos como nos han ganado, con la diferencia con la cual nos han ganado. Ellos tenían la baja de Higgins, Abrines y Piero Oriola, que además es un jugador que contra el Madrid se motiva mucho y juega muy bien, así que tenían 3 bajas, 2 jugadores de rotación relevantes, con cierta relevancia, y sobre todo un Corey Higgins, que es una de las 2 grandes estrellas que tiene el Barça actualmente.
Pero bueno, está claro que cuando un equipo está mucho mejor que el otro, a nivel de bajas se notan mucho más tus bajas que las bajas del Barça. Y nosotros hoy no tener, por ejemplo, ni a Rudy, ni a Dek, ni a Jeff Taylor, que te dan piernas, te dan lectura defensiva, te dan carrera, te dan transición, pues hombre, eso también lo hemos notado y como digo, mucho más que ellos. Así que a pensar en la Copa, que como digo, llegamos terriblemente mal. Lo bueno es que en la Copa del Rey, al final es un torneo muy raro en el corto plazo y pueden pasar varias cosas, pero lo normal es que si nos vemos con el Barça volvamos a perder y que esta tendencia siga así. A lo mejor, concretamente, y ojalá sea en la Copa, podamos ganar un partido puntual, pero lo que yo veo es que aunque ganemos un partido puntual, jugándonos una final de ACB, por ejemplo, a varios partidos, creo que ellos están muy por encima, tienen baloncesto más rico, más calidad, y al final esa inyección monetaria económica que ha hecho el equipo, el Barça, pues poco a poco ha ido dando sus frutos, un buen entrenador, con muy buenos jugadores, con mucho talento, y una plantilla donde además secundarios dan un paso al frente, y otros jugadores sacan su mejor baloncesto de hace mucho tiempo. Caso de la Provítola, ¿no? Que habrá que mirar un poquito cómo puede ser que un jugador como Nicolás Laprovítola, que sí, hizo buenas cosas puntuales y por momentos en el Real Madrid, sobre todo ofensivamente, cómo puede ser que aparte de su calidad del internacional argentino, cómo puede ser que con Jasikevicius defienda de esta manera. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones y ya está. Pero está claro que hoy nos vamos con un sabor tremendamente agrio y con la percepción de que queda mucho trabajo por delante y ya no solo es una cuestión de físico, sino de que de cara al futuro pues toca cambiar y revertir la situación. Eso sí, por supuesto, terminar la temporada bien. Estamos a mes de febrero, pueden cambiar las cosas, lesiones de por medio, factores psicológicos, químicas de equipo, mil y un factores, pero ahora mismo, si tuviera que apostar y atisbar el futuro, lo veo bastante negro.